Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos, a todas que tienen la oportunidad de ver este video, ya sea ahorita en vivo, ya sea grabado. Pues de igual forma va a estar aquí en la plataforma, ¿verdad? Y se va a quedar grabado en la plataforma. Y pues vamos a comenzar, ¿verdad? Yo sé que hay algo poderoso, que Dios tiene algo poderoso para cada uno de ustedes, ¿verdad? Que están ahí. Y hace rato, ¿verdad? Que tenía, ¿verdad? Ya programado hacer el en vivo, ¿verdad? Pero una por otra cosa no se hacía. Entonces, bueno, ya estoy aquí, ¿verdad? Para compartir la palabra. Dios los bendiga a todos, Dios los bendiga a todas que escuchan esta palabra. Vamos a hablar bajo el tema guiados por el Espíritu, ¿verdad? Yo sé que es importante conocer de la palabra, hablar de la palabra es muy importante para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero hoy tengo una palabra especial que Dios me ha dado, ¿verdad? En estos días, pues ya que será como 2-3 días, ¿verdad? He tenido la oportunidad, bueno, más bien Dios me ha dado la oportunidad de comenzar, ¿verdad? De comenzar a redactar un nuevo libro, ¿verdad? Un segundo libro, porque ya había tenido la oportunidad de redactar un libro muy corto, muy pequeño, pero que sé que llevaba palabras y que lleva palabras muy poderosas sobre la armadura de Dios, sobre cosas, sobre cuestiones que a veces tenemos, ¿verdad? Y pues aquellos pues que tuvieron la oportunidad de leerlo, pues espero haya sido de bendición. Yo sé que muchos pues ya conocen todo eso de la armadura, ¿verdad? Pero pues no queda más, ¿verdad? Porque nunca vamos a decir que yo sé más que otro, o que yo no leo eso porque yo ya se lo sé, eso me aburre. No, simplemente que yo lo hago porque yo lo pone en mi corazón, porque realmente hay gente que lo necesita, ¿verdad? Entonces, ya en cuestión del libro que ahorita estoy escribiendo, está que me quedo yo asombrado, maravillado, porque digo, o sea, esto no lo estoy yo escribiendo en mi cuenta, o sea, yo no lo estoy escribiendo porque me nace, porque no.
no es algo que me nace a mí, es algo que Dios hace que fluya en mi corazón, ¿verdad? Que es muy diferente, no es algo que de mi persona salga. ¿Por qué? Porque digo yo, bueno, si yo escribiera de mi voluntad, de mis fuerzas, o sea, rápidamente se me terminaría lo que tengo que decir. Pero, pues me quedo maravillado, ¿verdad? Y yo sé que va a ser de mucha unción, que va a ser de mucha ayuda para aquellas personas que quieren tener una comunión con el Espíritu Santo, para aquellas personas que ya tienen una comunión con el Espíritu Santo, pero cómo garantizar una vida plena llenos del Espíritu Santo. O sea, el libro es para todos, ¿verdad? Es para todo, para el que tiene, para el que no tiene, para el que perdió, para el que aún tiene. Entonces no es para evadir, ¿verdad? Pero bueno, entonces es otro tema. No quiero hablar, no quiero decir de qué trata el libro, ¿verdad? No quiero ni siquiera mencionar, solamente es eso. ¿Por qué? Porque hasta el día que ya lo pueda redactar, lo pueda, ¿verdad?, compartir, bueno, ya ahí se van a dar cuenta. Pero, pues en esta hora, en esta tarde, el Señor ha puesto palabra en mi corazón y quiero compartirles. Aún no les he compartido la segunda parte que les dejé en cuestión del libro de Josué, el libro de Éxodo, en la historia de Moisés, sobre quita el calzado de tus pies, ¿verdad? Yo sé que todavía no he compartido la segunda parte y está pendiente también, pero en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre el ser guiados por el Espíritu Santo. Es algo poderoso y algo interesante entender una vida plena en el Espíritu. Es algo maravilloso poder comprender que por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier circunstancia, el tener una vida continuamente conectado con la presencia del Espíritu Santo es primordial, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que ver es primeramente que hoy en día la realidad de las cosas es que no está habiendo un contacto con la presencia de Dios como debe de haberlo, ¿verdad? A veces desconocemos muchas cosas. No quiero decir que soy, vea, perfecto, que no, sino que es algo que Dios pone en mi corazón y que no solo para ustedes, sino también es para mí. Pero la realidad de las cosas, ¿verdad? Si nosotros vemos la situación a nivel congregacional, a nivel evangélico, a nivel espiritual, las cosas no están muy bien, que digamos, ¿verdad? Porque si nosotros visualizamos a nuestro entorno, si nosotros vemos nuestro entorno, ok, hay muchas cosas gloriosas que Dios hace, que Dios sigue haciendo, y es de gozarnos, ¿verdad? Bendito sea Dios, porque en cada congregación, en cada vida hay manifestación del Espíritu Santo, hay manifestación del poder de Dios, y eso es más que claro y evidente, es algo glorioso. Pero si nosotros vemos, si nosotros analizamos, el tener manifestación no lo es todo. No lo es todo el tener la manifestación. ¿Por qué? Porque he aprendido que la manifestación es una cosa muy diferente al fruto del Espíritu. Entonces, como personas, como miembros de la congregación, como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de cada iglesia, ¿verdad?, que representamos el cuerpo de Cristo, es aprender que nosotros tenemos que anhelar más el fruto del Espíritu antes que el don, antes que el ministerio, antes que la manifestación. ¿Por qué? Porque lo que yo he aprendido en el transcurrir de estos días, en el transcurrir de mi caminar, es que al leer la palabra de Dios nos damos cuenta de hombres que mantuvieron la presencia de Dios, de hombres que la perdieron, pero el enfoque es claro en los hombres que mantuvieron la presencia. Pero también hay que aprender, si Dios dejó las historias de hombres y mujeres que cayeron en la Biblia y que no se levantaron y que perdieron la presencia del Espíritu Santo, es porque Él quiere hablarnos. Él quiere hacernos entender de que no somos exentos a perder la presencia del Espíritu Santo, de que no hay unción tan poderosa que nos libre de perder y de contristar la persona del Espíritu Santo. Entonces, el problema de hoy en día es que nos hemos enfocado, o se han enfocado, o como lo queramos tomar, en la manifestación, en
en muchas cosas, menos en el fruto del Espíritu. Y es la realidad. Es la realidad. ¿Por qué? Porque a veces nos enfocamos tanto en cosas. Claro, está excelente enfocarnos en servir en la iglesia, enfocarnos en dar lo mejor en la iglesia. Es algo primordial porque es algo maravilloso el que haya servicio en la casa de Dios. Claro que sí, pero eso no exenta a que nosotros no podamos manifestar fruto. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es de todos. Todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad y tenemos la tarea. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Nosotros tenemos esa tarea ¿de qué? De manifestar el fruto del Espíritu. La Biblia dice que todo árbol que no da fruto, dice que es cortado y echado en el fuego. Entonces, ese es un problema grande hoy en día, pero lo que yo vengo a hablar es esto, sobre ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? La Biblia dice que no todos son hijos de Dios, es lo que nos enseña. Nos dice, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces, hoy podemos ver gente que no es guiada por Dios, gente que no tiene la guianza de Dios en todos los aspectos. Entonces es algo importante ver un poquito de este tema, ¿verdad? No voy a profundizar muy a fondo, pero voy a resaltar algo que sí es bien importante, que toda persona que manifiesta el poder de Dios, toda persona que cuando hace acciones o hace lo que sea, y el poder de Dios se manifiesta, no garantiza que el Espíritu Santo esté contento. Y es la realidad. Muchas de las veces hay gente que es usada por Dios porque Dios ama a su pueblo, porque Dios tiene amor de su pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la historia de Jonás. Huía de la presencia de Dios y eso era desagradable para Dios. Para Dios no le gusta andar siguiendo gente. A Dios le habla a la gente y la gente tiene que acercarse. Por eso la Biblia dice, el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Y a veces nos hacemos a la idea de que cuando Dios usa nuestra vida para cualquier rama, para cualquier situación, creemos que estamos bien con Dios. Creemos que el Espíritu Santo está feliz por lo que estamos haciendo. Pero déjeme decirle, amado hermana, hermano, que hay gente en pecado, que hay gente que está en adulterio, que puede haber gente que está en fornicación, que puede haber gente, hermanos, que esté en cualquier pecado y ser usada por Dios. Puede ser usada por Dios. ¿Por qué? No porque Dios ama a esa persona y lo que hace, sino porque Dios ama a su pueblo. Y es el único instrumento que puede estar usando en el momento o en el lugar para bendecir a su pueblo. Y desgraciadamente la gente cree, o ese tipo de personas creen, que porque son usadas por Dios tienen contento al Señor. Por eso la Biblia, ¿y cómo corroboro esto? La Biblia dice que cuando el Señor venga va a haber gente que va a decir, Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre, Señor, no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. O sea, aquí corroboramos esto, que va a haber gente y que hay gente que puede ser usada por Dios, usar el nombre de Cristo, usar la autoridad del Señor, pero el Señor no lo hace y no manifiesta su poder porque lo ame o porque ama lo que hace, sino por amor a su pueblo y por respeto a la misma palabra que Él dijo, que a los que creyeren señales seguirán, que en su nombre echarán fuera demonios, porque el Señor respalda su palabra, no respalda al que está usando en vano su palabra. Entonces, el ser guiados por el Espíritu es algo trascendental, porque una persona guiada no puede ni siquiera comenzar un servicio de domingo. Una persona guiada no puede comenzar un servicio de oración. Una persona guiada no puede comenzar un servicio de intercesión. Una persona guiada no puede comenzar ni siquiera una santa cena. Una persona guiada 100% por el Espíritu Santo no puede ni siquiera comenzar a orar
sin que el Espíritu Santo lo apruebe. Porque hay cosas que hacemos que creemos que están bien, porque son parte de la obra del Señor, pero muchas de las veces no son los planes de Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque recordemos algo poderoso. La Biblia dice que el Señor le dijo a sus discípulos: id y predicad el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Pero ¿por qué cuando Pablo, lleno del Espíritu Santo, como pan caliente, por así decirlo, vino al Evangelio, él quería predicarle a todas las naciones? Él tomó esa palabra que era parte de la obra del Señor y quería predicar a Asia, pero el Señor le dijo: no lo hagas. O sea, que el Espíritu Santo le dio la palabra de decir: no vayas a Asia, ve a Macedonia. O sea, una cosa son los planes, otra cosa es la voluntad. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar bajo la voluntad de Dios, cuando nos dejamos guiar en los planes de Dios, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios es siempre, ¿verdad? Y los planes son en determinado tiempo y en determinado periodo. El Señor ha dicho muchas cosas en su palabra, pero muchas cosas son a su tiempo. ¿Por qué? Porque su palabra dice: en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es la voluntad del Señor. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero Pablo dice: no pongan las manos a la ligera. Y el Señor no contradice su palabra. Una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa son los planes de Dios. Claro, el Señor dice esto, pero hay un plan primero antes de. Porque una persona en pecado no puede imponer las manos. Cree en el Señor y va a decir: bueno, yo creo. Y la Biblia dice que si creo, ponga las manos y los enfermos sanarán. Pero una persona que está mal ante Dios no puede hacer esto. Por muchas situaciones y por muchas circunstancias. Entonces, todo esto viene a raíz de ¿qué? De la falta de guianza del Espíritu Santo. Nunca compararemos y nunca compares la voluntad con los planes. Es algo muy diferente. Entonces, a veces nosotros como personas creemos que por el hecho de hacer una campaña, por el hecho de hacer todas las cosas que la Biblia nos enseña, o cosas que nosotros creemos que claramente, ¿verdad?, edifican las cosas de Dios, edifican el reino de Dios y las personas, pero a veces no están dentro de los planes de Dios. Pues lo mismo, el Señor dijo: vayan, predíquenle a todas las naciones, vayan y predíquenle a toda criatura. Pero no estaba dentro de los planes del Señor que Pablo fuera a predicar a Asia. Porque Pablo quería ir a hacerlo, porque él obedeció la palabra, el mandato: id y predicad el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo le dijo, el mismo Espíritu Santo le dijo a Pablo: no vayas a Asia, ve a Macedonia. O sea, cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, actúa bajo los planes de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí va otra vez. O sea, cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, va a hacer los planes de acuerdo a la voluntad de Dios, porque es algo muy diferente. Entonces, hay gente que levanta campañas, que levanta carpas, que levanta... Claro, es parte de la voluntad de Dios, porque es predicar el Evangelio. Pero ¿será plan de Dios? Por eso hay campañas que no avanzan. Por eso hay campañas donde cosas no suceden. Por eso a veces hay campañas, hay conferencias, donde en vez de hacer una bendición, se convierte en algo distorsionado. Incluso en ocasiones no sale el recurso económico para solventar lo que se gastó. Pero todo porque fue bajo la guianza humana y no bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros tenemos que entender, que es algo muy, muy diferente. Entonces, todo esto
el aprender nosotros a ser guiados por el Espíritu Santo va a cambiar muchas cosas en nuestra vida. Porque el mismo Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, nos va a enseñar a diferenciar cuándo movernos, dónde movernos, hacia dónde movernos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros planes son hacer una cosa que está bien, que va de acuerdo a la cuestión bíblica, pero a veces no es el plan de Dios. A veces hay gente que quiere entrar en ayuno de 40 días, ok, pero mucha gente ha muerto en medio de ese ayuno. Gente incluso que ha subido a las redes, gente que ha salido en las redes, ha muerto. ¿Por qué? Porque no son guiados por el Espíritu. Cuando Gigi Ávila dice que él ayunó 41 días, fue porque el Señor lo guió a hacer esos 41 días. La Biblia nos dice que el Espíritu fue quien guió a Jesús al desierto para que ayunara 40 días y 40 noches. Lo guió el Espíritu Santo. Incluso Jesús, el mayor pilar de la fe, que nos demuestra cómo mantener una relación, una guianza con el Espíritu Santo. Jesús mismo, Dios, hecho carne, es un ejemplo vital, un ejemplo maravilloso de cómo mantener una guianza, cómo rendirnos y cómo dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo. Todo esto es algo poderoso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que en un momento de nuestra vida tenemos que hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Porque a veces venimos al camino y no hacemos lo que Dios nos dice. Estamos en el camino y no hacemos lo que Dios nos dice. Entonces, incluso para nosotros predicar el Evangelio, tenemos que tener la guianza del Espíritu. El Señor fue lo mismo con Pablo. Le dijo a toda criatura has de predicarle. Pero cuando Pablo quería ir con las criaturas de Asia, con la nación de Asia, el Espíritu dijo no. Entonces tenemos que tener esto en claro. ¿Por qué? Porque hay gente emocionalista a veces. A veces tomamos esta palabra muy ligeramente de decir, es que tenemos que predicar. Sí. Exactamente. Pero ¿de qué te sirve predicar el Evangelio si no tienes al Espíritu Santo quien va a manifestar la palabra de Dios? Porque nosotros podemos llevar el mejor sermón, la mejor palabra, pero la Biblia dice que el que convence las almas no somos tú ni somos yo, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué vamos a pararnos? ¿A qué vamos a pararnos a lugares donde el Espíritu Santo no va a estar? Es la diferencia. Cuando somos guiados es algo muy diferente. ¿Por qué? Porque ¿quién fue guiado en la Biblia? Primer ejemplo mayor, Moisés. Moisés no regresó del lugar donde salió hasta que Dios le dijo, ve, para que liberes a mi pueblo. Voy guiado por el Espíritu de Dios, voy guiado por la presencia de Jehová, a ir a traer libertad a su nación, al pueblo de Israel. Bueno, Señor, pero ¿qué va a pasar para que me crean? Estas señales vas a hacer, mira, y le empezó a mostrar las señales. Ese es el respaldo del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos el poder para manifestar cosas sobrenaturales. No tenemos ni siquiera la autoridad para manifestar cosas sobrenaturales y cosas poderosas. Entonces, todo esto viene a la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. Pero tienes que recordar algo. No busques los dones, no busques el ministerio, busca vivir una vida lleno de fruto del Espíritu Santo. Los dones vienen, la Biblia dice que el Espíritu reparte dones según Él quiere, como Él quiere. Él lo va a hacer. Pablo no dijo, pidan los dones. Pablo dijo, solo anhelen los mejores dones. Y todos los dones son mejores. Solo anhela los dones. Y el Espíritu Santo los va a dar conforme a la necesidad de cada congregación, conforme a la necesidad de cada persona, conforme a la necesidad de cada ciudad. Todo eso lo va a hacer Dios. Pero nosotros tenemos que tener una intimidad profunda con el Espíritu para poder manifestar el fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros no manifestamos fruto, somos somos aquel árbol que es cortado y echado en el fuego. En algún momento, si nosotros no damos fruto, vamos a ser cortados. De repente, por eso hay gente
gente en el camino que muere sin que el propósito que Dios tenía en esa vida se cumpla. Hay gente que dice, yo no me muero hasta que Dios no cumpla su propósito en mí. Ok, pero ¿qué estamos haciendo al respecto para que ese propósito se cumpla? ¿Viendo tele? ¿Viendo celular? ¿Viendo videojuegos? ¿Viendo películas? ¿Viendo Netflix? ¿Viendo redes? O sea, eso no es algo que estemos invirtiendo. O sea, el Espíritu Santo nos conoce y no podemos mentirle. No podemos excusarnos ante Él porque Él nos conoce. Entonces, ¿cómo vamos a manifestar fruto? La Biblia nos dice que así prediquemos, que así profeticemos, que así lo que sea. Pero si no hay amor, no somos nada. ¿Y qué es el amor? Parte del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Todo esto lo vemos en la vida de Jesús. Porque era un hombre, un Dios 100% hombre aquí en la tierra, lleno del Espíritu Santo. Y no porque fuera Dios, sino porque se humilló, porque buscó tanto al Espíritu Santo que estuvo lleno de Él y fue guiado por Él. Por eso cuando la carne de Jesús quiso despertar, el Señor dijo, Padre, haz pasar esta mala copa. Porque Él estaba sintiendo el temor de que iba a ser sacrificado. Estaba percibiendo el temor, estaba viendo las negativas, el dolor. Pero su fuerza venía por la fuerza que el Espíritu Santo imponía. ¿Quién le dio la fuerza a Sansón? ¿Quién le dio la sabiduría a Salomón? ¿Quién le daba la victoria a David? ¿Quién le daba la profecía al vidente Samuel? ¿Quién hacía que Moisés hiciera tantas señales y prodigios como nunca antes se vieron? El Espíritu Santo. ¿Pero por qué se hacían? Porque había guianza del Espíritu. Donde somos guiados por el Espíritu, no solo somos hechos hijos de Dios, sino que también vamos a tener la garantía del Espíritu Santo de que donde nosotros prediquemos su palabra, guiados por Él, algo se va a manifestar. No hay necesidad de imponer manos para que los demonios se muevan, porque incluso el Señor no dijo imponga las manos para que el demonio se manifieste. El Señor dijo, en mi nombre, con la pura palabra. A veces, hablando del Evangelio, se manifiestan los demonios, pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo. A veces y entras a la iglesia y sientes la presencia de Dios, pero cuando somos guiados por el poder de Dios, cuando somos guiados por la persona del Espíritu Santo, todo cambia. Todo cambia. Por eso hay gente seca y muerta, porque no han sido guiados y no se dejan ser guiados por el Espíritu Santo, porque hay orgullo en su vida, porque el afán no les permite, porque el amor al dinero, claro, todo es importante hacer qué hacer, es importante trabajar, sí, pero todo tiene prioridades, todo tiene una prioridad. Entonces nosotros tenemos que ver a qué le estamos dando prioridad. O sea, es algo poderoso que nosotros entendamos ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que Él nos anhela celosamente. Entonces, nuestra tarea es pasar tiempo con Él. Nuestra tarea es pasar tiempo con Él. Mira, cuando nosotros nos apagamos, cuando nosotros nos comenzamos a enfriar, es porque nos hemos alejado del fuego. Cuando nosotros nos dejamos de empapar del río de Dios, es porque nos hemos salido del río. Es fácil, es lógica. Cuando la leña en nuestro altar espiritual, en nuestra vida, que somos un altar para Dios, comienza a menguar, es porque le dejamos de echar leña al fuego. Todo depende de nosotros y de cuánto tiempo le estamos invirtiendo a Dios. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros escuchamos, todo lo que nosotros oímos, vemos y hablamos, de eso nos llenamos. La pregunta es, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás hablando? ¿Será guianza del Espíritu Santo? ¿Las películas son guianza del Espíritu Santo? ¿Las series que estamos viendo son guianza del Espíritu Santo?
Tenemos que analizar nuestra vida y tenemos que ver nuestra vida. ¿Por qué? Porque siempre voy a recordar lo mismo, en un momento nos vamos a morir. Hay gente que dormida le dio un infarto, pero tenemos que acordarnos de la historia de Lázaro y el rico. El rico murió y cuando abrió sus ojos ya estaba en el Hades. O sea, es algo que nosotros tenemos que entender. Que no se necesita ser viejo, no se necesita ser joven, no se necesita estar enfermo, no hay requisito para morir. Pero sí hay un requisito para vivir y vivir eternamente. Seguir a Cristo, ser guiados por su Espíritu Santo para no tener condenación. Porque los que son guiados por el Espíritu, los que manifiestan las obras del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, la Biblia dice que no hay condenación para los tales. Entonces, si nosotros estamos manifestando obras de la carne, las obras de la carne tienen mucha condenación, pero las obras del Espíritu no tienen condenación. Entonces nosotros tenemos que ver, así sea cada pestañeada, aunque se oiga muy, muy intenso, pero así sea cada parpadeo, tenemos que analizar, ¿es guiado por el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo me está diciendo que yo haga esto? ¿O ya no oigo al Espíritu Santo? Tenemos que analizarnos. Porque la Biblia nos enseña que cuando el Espíritu Santo sea quitado, los que estén llenos de él serán levantados en las nubes. Porque ahí dice la palabra, que el mismo que resucitó a Cristo, que lo vivificó, será el mismo que vivificará nuestros cuerpos mortales para ser llevados con el Señor. ¿De qué nos estamos llenando? ¿Películas? ¿Series? ¿Videojuegos? ¿Telenovelas? ¿De quehaceres? ¿De afán? ¿De qué nos estamos llenando? ¿Del Espíritu Santo? Entonces, nosotros tenemos que analizarnos. Nosotros nos conocemos, por cada uno nos conocemos. Y el Espíritu Santo nos conoce. Pero Él muchas veces no interviene, porque respeta la misma palabra que Él dio, de darnos el libre albedrío. Él no quiere a nadie a la fuerza. Entonces, tenemos que esforzarnos por ser mejores y por ser cristianos auténticos. ¿Por qué? Porque a veces solo llevamos el sobrenombre de cristianos, pero en nuestras palabras, en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que hablamos, se revela quién realmente somos por dentro. Ahí está el problema muchas veces. Entonces, yo sé que no somos perfectos, que nos equivocamos. Yo sé que no somos la mejor heroína, que no somos los mejores, no. Pero sí podemos ser mejores, guiados por el Espíritu Santo. Entonces es algo que nosotros tenemos que comprender día con día. Dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos direccione, nos mueva. Entonces nosotros no tenemos otra cosa en nuestra mirada. En nuestra mirada no tiene que haber un enfoque más que el único enfoque que debe de haber, por sobre todas las cosas, es ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón fue guiado por el Espíritu Santo en sus inicios. Pero ¿cuál era la debilidad de Sansón? Había dos debilidades que la Biblia manifiesta: las mujeres y la presión. ¿Por qué? Porque Sansón se enamoró de 3 mujeres. Primero se enamoró de una mujer, pero no se casó con ella. La mataron los filisteos. Después tuvo relaciones con una ramera y al final vemos que tuvo un encuentro con Dalila, ¿verdad? Entonces, esa era una de las primeras debilidades de Sansón, las mujeres. Pero incluso cuando la primera mujer con la que estuvo Sansón, antes de que la mataran los filisteos, Sansón les dijo a los filisteos, ¿verdad?, que si le respondían el enigma que les daba, les iba a dar 30 prendas, y describe ahí cuántas prendas y todo. Y los filisteos comenzaron a hablar con esta mujer para que le preguntara a Sansón la respuesta de ese enigma. Si no, ellos tenían que darle a Sansón el trato que habían quedado,
de ropas caras. Al final Sansón, dice la Biblia, que cedió a la presión que esta mujer impuso. Y Sansón le dio la respuesta y esta mujer le dio la respuesta a los filisteos. Y Sansón perdió. Y tuvo que matar a gente del pueblo de los filisteos para tomar los vestidos y saldar lo que habían acordado. Después muere esta mujer. Luego viene Dalila más adelante. ¿Y qué es lo que pasa? Es lo mismo. Dalila insiste en que le revele cuál es el poder de su fuerza. Dalila le insiste en que le diga cuál es su fuerza. Le insiste, ¿cuál es la fuente de tu fuerza? ¿Qué es lo que te hace fuerte? Y la Biblia dice que Sansón al final habló, porque no toleró la presión. Entonces esos dos puntos, la debilidad hacia las mujeres y la debilidad hacia la presión, lo llevó ¿a qué? A perder la presencia de Dios. No fue el pelo, fue la desobediencia. Fue que abrió su corazón a cosas vanas, a la voz y a la dirección del Espíritu Santo. Porque él tuvo que haberse dejado guiar por el Espíritu incluso para saber qué mujer iba él a tomar para él. Pero al final dice que Sansón, ya sin su pelo, ya sin el Espíritu Santo, dice la Biblia que Sansón pensó entre sí, me levantaré como las otras veces y destruiré a estos filisteos incircuncisos. Pero dice la Biblia, pero Sansón no se dio cuenta que Jehová ya no estaba con él. Le sacaron los ojos, lo encadenaron, lo encarcelaron. Todo esto vino, ¿por qué? Por no ser guiado por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, la presión y nuestras debilidades pueden y van a ser un obstáculo para nosotros dejar de ser guiados por el Espíritu Santo. Si nosotros nos dejamos guiar por nuestra emoción, por nuestros impulsos, por nuestras debilidades, vamos a terminar perdiendo la presencia de Dios. Pero lo más poderoso es esto, que la Biblia dice en la última parte de la Biblia, revela algo bien poderoso, que dice que Sansón clamó a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Cuando nosotros perdemos la presencia de Dios, nos comenzamos a quedar ciegos espiritualmente. Y no solo lo vemos en la vida de Sansón, lo vemos en la vida de Elí. Porque Elí perdió la vista. Pero nosotros estamos hablando de vista espiritual. Entonces, todo esto tiene que ver cuando nosotros dejamos de ser guiados por el Espíritu Santo. Nos perdemos en el camino. Así que esta es una palabra para que nosotros meditemos y veamos en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Decimos, ya se terminó el día, pero ¿en qué invertimos ese día? Qué rápido pasa el tiempo, pero ¿en qué invertimos ese tiempo? Hay quehaceres y se tienen que hacer. Hay trabajo, se tiene que cumplir, pero hay prioridades. Hay prioridades ante todas las cosas y la prioridad de nosotros debe ser Dios y no descuidar su presencia. Por eso, cuando nosotros nos enfriamos, nos cuesta volver a orar, nos cuesta volver a leer la palabra, nos cuesta volver a ayunar, nos cuesta. Puede llegar la nube del Señor en la iglesia, puede llegar el toque del Espíritu Santo, pero estamos tan insensibles que no podemos percibir lo que está pasando en la atmósfera. Vemos una prédica, nos dormimos, leemos la Biblia, nos dormimos, queremos orar, nos estamos durmiendo, queremos ayunar, no me levanto porque me quedo dormido, porque me da hambre. Estamos fríos espiritualmente. Cuando una persona llega a este punto, está fría. Y tenga por seguro que ha perdido, que ha contristado y que ha apagado el fuego del Espíritu Santo. Es algo tremendo, tremendo, el perder la presencia de Dios. Y el que la presencia del Espíritu Santo se apague en nuestra vida es algo bien tremendo, que no se le desea a nadie. Pero todo esto viene como consecuencia
de que hemos invertido tiempo en todo menos en Dios. Y no creamos que por 10, 15 minutos de oración vamos a tomar todo lo que Dios tiene para nosotros. No, así no funciona. No creamos que porque leemos 10 minutos la Biblia vamos a estar llenos de conocimiento, llenos de fe. No funciona así. No crea que porque ayuna una vez 3 horas al año va a tener toda la unción, va a tener toda la guianza del Espíritu. No. Cuando uno quiere ser guiado, tiene que invertirle tiempo. Cuando uno quiere aprender a caminar en ramas de ingenierías, de arquitectura, se tiene que invertir tiempo para aprender. Con ver, con oír, con leer, aprendes. De la misma forma, aprendemos a ser guiados del Espíritu cuando leemos la palabra, cuando hablamos con el Espíritu y cuando escuchamos al Espíritu Santo, cuando escuchamos la palabra de Dios. Porque recuerde que el hablar, lo que oímos, lo que vemos y lo que hablamos son las puertas a nuestro corazón. Y Salomón dijo que por sobre todas las cosas que guardes, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Tenemos que guardar el corazón porque ahí es donde habita el Espíritu Santo. Cuando Jesús habló en el libro de Apocalipsis 3:20, dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y la puerta es en el corazón. No es en el pulmón, no es en el ojo, no es en el cerebro, es en el corazón. Y cuando nosotros abrimos la puerta, él entra. Pero ¿cómo estará en este momento esa morada espiritual? ¿En qué condición tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida en este momento? ¿Feliz de estar en nosotros? ¿O triste de vernos como estamos? ¿Cómo está nuestra vida? Porque a veces ya hasta telarañas hay en nuestro corazón. Y eso es la morada del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar en qué hábitat tenemos al Espíritu Santo para no contristarlo. Pero todo viene por causa de que el viejo hombre se levanta para destruirte. Todo viene por consecuencia de que el viejo hombre se levanta para complacer sus deseos y no saciarse de nada, porque solo quiere complacerse a sí mismo el viejo hombre, para destruirte. Y no le importa al viejo hombre si lastimas o no al Espíritu Santo, no le importa. Por eso Pablo dijo, y Pablo entendía esto, por eso él dijo: despójense del viejo hombre, porque está viciado conforme a los deseos pecaminosos. Despójense del viejo hombre, porque va a ser, el viejo hombre lo que hace es despojarnos del Espíritu Santo. Y es tu decisión decidir a quién tú quitas, al Espíritu Santo o al viejo hombre. Si tú quieres quitar al viejo hombre, invierte tiempo en las cosas del Espíritu. Si tú quieres quitar al Espíritu Santo, solo inviértele 10 minutos diarios a las obras de la carne y ten por seguro que el Espíritu no vuelve a tu vida. Porque es fácil perder al Espíritu Santo. Pero cómo es difícil que el viejo hombre se duerma y perderlo a él. Es fácil perder al Espíritu Santo porque es una persona que se lastima, que tiene un corazón tan puro y tan lindo, que con cualquier movimiento ajeno a lo que a él le gusta, se daña, se lastima, se ofende, se contrista. Pero el viejo hombre es amargado, el viejo hombre es duro y orgulloso, egocéntrico, que por más que lo dañas y lo lastimas, no le importa lo que tú le haces, él quiere estar para destruir tu vida. No solo te enfrentas al diablo, te enfrentas a enemigos silenciosos y te enfrentas al viejo hombre. Todo esto viene, ¿por qué? Porque a veces invertimos tiempo en cosas que no nos sirven de provecho. En cosas que sabemos muy bien que son temporales, cuando nuestro tesoro y nuestro corazón deben de estar en el cielo, en las cosas eternas. El apóstol Pablo dijo que las obras de la carne son muerte, pero las obras del Espíritu son vida, producen vida y paz. Por eso cuando hacemos cosas de la carne, no hay paz y no hay vida espiritualmente. Nos sentimos secos, algo falta en nuestra vida. Pero tenemos que analizar a qué obras le estamos invirtiendo tiempo. ¿Estoy haciendo las obras de la carne o estoy haciendo las obras del Espíritu? Pero nosotros somos los que tomamos la decisión.
Ahí no entra Dios, ahí no entra el diablo. Ahí entramos nosotros. Inviértele tiempo a la carne y te va a ir como en feria. Invierte tiempo en las cosas del Espíritu. Ora todos los días. Lee la palabra todos los días. Ayuna. Todo esto va a hacer que tengas vida. Te vas a sentir vivo realmente. Si Pablo lo decía era porque él supo entender el secreto de ser guiado, de ser llenado por la presencia del Espíritu Santo. Era porque él entendía que si él no hacía las cosas del Señor, estaba muerto. Porque ese es uno. Incluso yo doy testimonio de que cuando no inviertes tiempo en las cosas del Señor, cuando estás pegado en las redes, cuando estás pegado en los videojuegos, cuando estás pegado en la televisión, en Netflix, en todas las plataformas digitales, cuando inviertes tiempo en el afán, cuando inviertes mucho tiempo en el trabajo, cuando inviertes mucho tiempo en cosas temporales, ten por seguro que te sientes muerto espiritualmente. Y el Espíritu Santo comienza a redarguir, si es que todavía está. Pero cuando inviertes tiempo en las cosas del Señor, tú oras 1 hora mínimo, porque es lo que debe orar el cristiano, mínimo 1 hora. Cuando tú comienzas a orar por horas, no por minutos. Cuando tú sales del lugar secreto de haber orado 1, 2, 1:30, 3 horas, 4 horas, cuantas horas quieras, pero horas, sales ligero. Sales con una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque pasaste tiempo en las manos, en la santidad de Dios. Cuando pasas tiempo con gente perversa e impía, lo perverso y lo impío se te va a pegar a ti. Cuando pasas tiempo con el Espíritu Santo, la santidad, los dones, el fruto, la manifestación, el toque, se te va a pegar a ti. Entonces, ¿a qué le inviertes tiempo? Que hoy es lo que estás reflejando. ¿Te enojas seguido? ¿Te molestas? Es una obra de la carne. Quiere decir que estás invirtiendo tiempo en las obras de la carne. Cuando te dicen cosas y tú respondes con mansedumbre y con templanza, es porque estás pasando tiempo con el Espíritu. Es obvio cuando alguien pasa tiempo en las obras de la carne o en las obras del Espíritu. Cuando te hieren, cuando te dicen palabras que lastiman, y cuando tú te gozas, cuando tú alabas a Dios por esas palabras, es porque has pasado tiempo con el Señor. Pero cuando esas palabras te hieren, cuando esas palabras te lastiman, que te calan a un toque, por mínimo que sea, que te calan, es porque has invertido tiempo en las cosas de la carne. Es fácil, es evidente ver a qué le inviertes más tiempo. Fácilmente tú lo puedes ver. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, porque pasaste y estás pasando mucho tiempo con Él, tú hablas con una mansedumbre y una amabilidad y una sabiduría que viene de Dios. Por eso lo más grande que podemos tener es la persona del Espíritu Santo. Así que eso es ser guiados por el Espíritu. No prediques el Evangelio si no eres guiado por el Espíritu, porque vas a quedar en vergüenza. Porque la Biblia dice, nunca he visto un justo desamparado. También dice la Biblia, el salmista David decía, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. No es claro que cuando prediquemos la palabra, siempre se va a levantar el diablo a avergonzarnos, sí. Pero cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, aunque nos avergüencen a tierra y polvo, nosotros por dentro tenemos el gozo de Cristo y la llenura del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque nosotros no estamos dependiendo de las personas, no estamos dependiendo de nuestra fuerza, estamos dependiendo de la guianza del Espíritu Santo. Pero cuando predicas el Evangelio sin el Espíritu Santo, sin su dirección, ten por seguro que cuando te lancen piedras, te van a doler más y más fuerte. Por eso era que Esteban, lleno del Espíritu Santo, en vez de maldecir a los que lo mataban, lleno del mismo Espíritu de Cristo, dijo las mismas palabras que dijo Cristo en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué quiere decir?
que él pasaba mucho tiempo con el Espíritu Santo de Cristo, que lo que el Espíritu Santo hizo que se manifestara en Jesucristo nuestro Señor, se manifestó en la vida de Esteban. Es obvio cuando pasas tiempo con el Espíritu Santo, pero ten en cuenta que todo es un proceso y todo es una circunstancia, porque incluso al predicar la palabra el Señor dice, si en una casa no te reciben, a ti no te han recibido, a ti no te han rechazado, me han rechazado a mí. Pero el apóstol Pablo dice, sacúdanse el polvo y avancen. Entonces, ok, ¿qué hicimos para el Señor? ¿Cuánto tiempo le invertiste al celular, a la tele, a las redes, a los videojuegos? ¿Cuánto tiempo le invertiste a los quehaceres, al afán? No pasa nada. Ya lo hiciste. Ya invertiste tiempo en lo que no debías. Ya no puedes hacer nada. Pero hay algo que Pablo dijo. Olvidando lo que queda atrás, olvido lo que queda atrás y prosigo a la meta, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así que ya no mires lo que no hiciste para el Señor ayer. Ya no mires lo que no hiciste para Dios, el tiempo que no pasaste con Él. Ya no lo mires. Ya no puedes hacer nada. Pero lo que viene, el presente, el futuro, tú lo puedes cambiar al pasar tiempo con Él. Ahí sí puedes hacer algo al respecto. Así que de mañana cuando te levantes, habla con Él. Pídele perdón. Comienza a restaurar la relación. Si no has sido guiada o guiado, comienza a pedirle que comience a guiar tu vida. Y ten por seguro que donde el Espíritu Santo te guíe, cuando tú hablas, hay una miel tan grande en tus labios. Pero eso quiere decir que pasaste tiempo con Él. Todo es evidente cuando pasas tiempo con la carne o cuando pasas tiempo con el Espíritu. Así que este es un breve tema sobre guiados por el Espíritu. Así que Dios te bendiga en gran manera, ¿verdad? Así voy a terminar este live, en vivo. Y si lo escuchas ahorita que está en vivo, si lo escuchas grabado, bueno, espero que sea de bendición y de reflexión, de tomar una postura diferente ante las cosas a las que nos enfrentamos día tras día, porque no podemos quedarnos en la misma posición. No podemos tomar la misma postura al predicar la palabra de Dios. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, aún para salir de viaje, para salir a cualquier lugar. Oye, Espíritu Santo, ¿te agrada? ¿Voy o no voy? Y ser guiados era el secreto de Kathryn Kuhlman, que era guiada por el Espíritu Santo, rendía toda su voluntad. Hasta para comprar ropa, le preguntaba al Espíritu Santo qué ropa compraba, porque estaba rendida totalmente al Espíritu Santo. Y si conoces a esta mujer, sabes la manifestación tan poderosa que ella podía ver a través de su vida, que era lo que el Espíritu Santo hacía. ¿Pero por qué? Porque pasaba tiempo con el Espíritu Santo, que aprendió a rendirse totalmente al Espíritu Santo. Entonces, pues, no sabemos rendirnos. Tal vez no sabemos obedecer a Dios. Tal vez no sabemos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero el Señor Jesús nos dijo esto, que el Espíritu Santo nos guiaría, que Él nos enseñaría. Así que hay que decirle al Espíritu Santo, bueno, no sé qué es ser guiado por ti, no sé qué es ser direccionado por tu presencia, pero quiero serlo. No sé cómo obedecerte, pero quiero obedecerte. Enséñame a obedecerte, enséñame a cómo ser guiado por ti y por tu presencia. Así que, pues que Dios los bendiga en gran manera, y voy a hacer una breve oración para que sea Dios hablando en nuestras vidas, para que sea Dios tocando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amado Dios, precioso Padre Celestial, Señor, oro, amado Dios, para que bendiga la vida de cada persona que escuchó y que escuchará esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser guiados por tu presencia. No sabemos ser guiados, no sabemos, porque a veces venimos del mundo como burros sin mecate, Señor, que es una palabra que nosotros utilizamos cuando estamos sin dirección, sin saber a dónde ir, cuando nosotros tomamos cosas libremente.
pero hoy venimos a ti y somos nuevas criaturas, Señor. Y sabemos que no podemos andar sin rienda. Queremos que tú tomes la rienda de nuestra vida, que nos direcciones, que nos enseñes, que nos hables, pero enséñanos a obedecerte y danos un corazón, Espíritu Santo, que te obedezca. Danos una vida totalmente rendida a tu presencia. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a rendirnos a tu presencia día tras día, Señor. Y perdona, Padre, si hemos invertido tiempo en cosas que producen muerte y sequía espiritual en nosotros. Perdónanos, Señor, pero ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a que podamos, en el nombre de Jesús, amado Dios, ser dirigidos por tu presencia, ser direccionados por tu presencia, amado Dios. Así que te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque sigues hablando a nuestras vidas, porque nos amas, porque aún, Señor, aún siendo faltosos, nos sigues levantando, Señor, con salud y con bienestar, porque tú eres fiel a tu palabra, porque tú eres fiel a tus palabras, amado Dios, porque cada mañana son nuevas tus misericordias. Así que te damos gracias por este tiempo y oro para que bendigas a cada hermano, hermana, Padre, que se conectó, Señor, y aún aquellos que pronto verán esta transmisión, amado Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, bendito Dios. A ti doy la gloria, la honra, Padre, por esta palabra, Señor. Amén y amén. Así que, pues que sea Dios bendiciéndolos, ¿verdad? Como quiera, el video se va a quedar grabado aquí en la página. Ya ahí se va a quedar grabado. Pero de igual forma en cualquier día, ¿verdad? Porque no tengo día para transmitir en vivo. ¿Por qué? Porque en cuanto Dios da una palabra, yo vengo y la desato, se conecten o no, yo la desato. ¿Por qué? Porque ahí se queda grabada, ¿verdad? Y cuando Dios hace que fluya la palabra, pues fluye. Es algo que yo no traigo, es algo que Dios pone en el momento. Pero como quiera, yo pienso que en esta semana, si Dios lo permite, si Dios, ¿verdad?, me lo concede, quiero compartirles la segunda parte de Quita el calzado de tus pies. Aquí en este mismo grupo está la primera parte. Ahí les dejé el video más abajo, ¿verdad? Ahí está el de Quita el calzado de tus pies. Si no lo han escuchado, escúchenlo para que puedan entender la segunda parte, ¿verdad? En caso de que yo no dé una palabra antes, bueno, pues les voy a compartir otra cosa, ¿verdad? Todavía no la segunda parte, pero pues que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Porque yo no transmito por transmitir, así que cuando vea un en vivo que esté haciendo, córrale, escúchalo. ¿Por qué? Porque es a lo que yo no estoy hablando, es a lo que Dios está poniendo, ¿verdad? Que yo no hago en vivos, no se me da mucho el dar en vivos, pero que Dios quien lo pone. Así que Dios los bendiga en gran manera, y que sea el Señor trayendo paz, que sea trayendo bendición sobre su vida, sobre su familia, y Dios los bendiga.